Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Les saludamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando la gloria, la honra al Padre, al Hijo y al Señor Espíritu Santo. Amén. En esta noche damos la gloria también al Señor, que nos ha permitido en este tiempo estar junto a ustedes a través de estas ondas cibernéticas, ¿no? Estamos ahí muy bien, muy precioso, así que vamos a dar inicio a este tiempo de la palabra del Señor, este tiempo de estudio, un tiempo que estamos recordando. Recuerde que el estudio es muy importante, el escudriñar la Escritura es muy importante. Amén. Vamos a orar y vamos a dar la gloria al Señor. Padre, le damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por este sol maravilloso que nos ha abrigado, nos ha acompañado, Señor, por el viento, por el aire, Señor, por la brisa que nos abraza, Señor. Gracias, Señor Espíritu Santo. Oh Dios poderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra, Señor. En su presencia y plenitud de gozo y paz, delicia a su diestra para siempre, Señor. Le damos la gloria, le damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un poquito puedes bajar de los bajos. Damos gracias al Señor. Amén. Ahí estamos bien. Gracias al Padre en esta noche. Vamos a seguir estudiando lo que nos quedábamos viendo la semana pasada, ¿no? Así que tiene un minutito para traer su Biblia, su espero y su Biblia. Amén. Amén. Así que qué precioso. Vamos a darles un tiempito ahí mientras corre usted y yo sigo preparándome acá también. Amén. Acá tengo mi retorno que no le traje. El retorno, ¿no? Un poco frío, ¿verdad, Pati? ¿No? Bueno, acá en la cabina ya nos está acompañando la presencia del Espíritu Santo mientras usted corre a traer su Biblia, su espero, y seguimos en la palabra del Señor. La semana pasada, bueno, comenzamos el estudio de la hipnosis del Antiguo Testamento. Habíamos visto el libro de Génesis, un poco de la introducción también. Comenzamos a ver ya el libro de Éxodo. Éxodo es el diseño para la liberación del pueblo de Israel, la pista para el pueblo de Israel. Entonces empezamos a ver el libro de Éxodo y había algo muy importante, ¿no? ¿Qué encontrábamos en el libro de Éxodo? Éxodo se acercaba, es la respuesta de Dios por las necesidades del hombre. Amén. Recuerde que el Éxodo era la respuesta de Dios para la necesidad del hombre y la manera en que suplicó la solicitud para el pecado del hombre. Comienza de inmediato la actividad de Dios y durante, mis queridos hermanos, todo lo que pasaron por medio del desierto, el pueblo de Israel iba cada día formando su carácter. Amén. Y eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Nos falta formar el carácter de Cristo, y vemos que en el libro de Éxodo se prepara el diseño para la liberación. Recuerde que Éxodo, mis queridos hermanos, el libro de Éxodo significa salida, ¿no? Significa salida. Entonces, mis queridos hermanos, siguiendo este tema, volviendo a la estructura del Éxodo que nosotros estábamos viendo, cómo inició el Señor Jesucristo la liberación del pueblo de Israel. Era por medio de un niño. Amén. ¿Cómo inicia en el Nuevo Testamento la liberación, la separación del pecado y la restitución para tener una relación íntima con el Padre? Era por medio de un niño llamado Jesucristo, su Hijo. Amén. Entonces, volviendo a la estructura del Éxodo, podrán ustedes entender que la historia del libro se iba en 4 puntos importantes. Habíamos visto estos puntos bien importantes, mis queridos hermanos, que nosotros podemos ver que los 4 puntos importantes eran la esclavitud que vivía en Egipto, el nacimiento de Moisés, y mis queridos hermanos, el tercer punto era Moisés, Aarón y Faraón, que se presentaban
Y el bosquejo principal también era la Pascua, pero dentro, mis queridos hermanos, dentro de ese bosquejo, mis queridos hermanos, alrededor de 4 acontecimientos también de gran importancia. La primera, mis queridos hermanos, como lo estaba diciendo, que era en la cuarta que dijimos, pero vamos a ponerle como primera la Pascua. Amén. La Pascua, en los capítulos del 1 al 14, nos lleva a hallar un punto culminante en este gran acontecimiento. El segundo suceso es que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Amén. Ahora imagínense, Pati, imagínense los hermanos que estamos acá, imaginemos por un instante cómo cruzó el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel estaba a las orillas del mar. Los soldados de Egipto, por eso a mí me encanta esa alabanza, y es bíblica, una alabanza que dice: echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar, los carros del faraón. Y eso está en el libro de Éxodo, cuando el faraón quiso también cruzar el mar, cuando Dios había dividido las aguas. Es algo extraordinario, es algo asombrante, cómo divide el Señor, el Padre, las aguas para que, mire, para que el pueblo de Israel, sus elegidos, su remanente, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que estaba en cautiverio en Egipto, cómo cruzaron el mar. Entonces, este acontecimiento es también uno de los acontecimientos importantes que nos enseña el libro de Éxodo. Son dos aspectos de una misma verdad: la liberación del pueblo de Israel, que se encontraba en esclavitud en Egipto, como les había dicho. Una imagen de algo muy importante es la experiencia, mis hermanos, cristiana. Una imagen que usted puede tener para la liberación, o puede tomar una alegoría, cómo estaba en esclavitud el pueblo de Israel, y cómo también nosotros estábamos en esclavitud. ¿De qué cosa? ¿De qué estábamos nosotros cautivos? Del pecado, mis queridos hermanos. No estábamos cautivos del pecado, estábamos cautivos, que nosotros podemos ver y entender. El pueblo de Israel buscaba una solución a sus problemas, buscaba un salvador, buscaban ser libertados. Hoy en día el pueblo del Señor necesita ser libertado por parte del Señor, y porque están en el pecado. Entonces es una ilustración hoy en día que usted puede ver tanto el pueblo de Egipto. Yo voy a decir, pues no estamos en Egipto, eso fue otra época, sí. Pero hoy en día, ¿de qué está la gente esclavizada? ¿De qué nomás podemos entender? De las drogas, alcohol, prostitución, lesbianismo, fornicación, adulterio, pleitos, contiendas, herejías, orgías. ¿De qué más? Mentiras, engaños, egoísmo, división, tantas cosas que usted puede decir: es que en el pueblo de Israel, en Egipto, pasaba todo eso, sí, pero hoy en día pasa en su vida. Por eso es una ilustración cuando el pueblo sale a la libertad, y cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y nos hace libres. Qué bonita ilustración que nos da la palabra del Señor. Lo que llamamos conversión o regeneración, la liberación de una persona de la esclavitud del mundo. La esclavitud en ese tiempo era Egipto. Hoy nuestra esclavitud es la iglesia, la escuela, el colegio, la universidad. Es algo que nosotros lo catalogamos y lo llevamos con una palabra plural: el mundo. El mundo. ¿De que está fuera? ¿De dónde? De la iglesia. Hermanos, la palabra dice que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si quieren ustedes saber lo que Dios hizo al hacerse ustedes cristianos, le voy a invitar, y le había invitado que estudie el libro de Éxodo, pero yo quiero invitarle en esta noche que usted en casa estudie la Pascua y el momento en que el pueblo cruzó el Mar Rojo, algo que estudiaremos en un minutito, hermanos. Amén. Vamos paso por paso. Estamos viendo estos acontecimientos muy importantes, ¿no? Ya les había dicho acá también algo muy precioso. Mire que también nos relata el otorgamiento de la ley y el acontecimiento de la peregrinación y el rumbo a la
tierra prometida. Casi digo a la tercera guerra. A la tierra prometida, hermanos, a la tierra prometida. Los otros dos acontecimientos que también que están relacionados entre sí, la entrega de la ley, lo que les había dicho, muy importante, y la construcción del tabernáculo, son acontecimientos totalmente inseparables, mis hermanos. Miren, ¿qué es lo que les entrega el Señor en el libro de Éxodo? Y nosotros podemos ver los mandamientos de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a los mandamientos que el hombre pone. En la palabra no dice santificarás las fiestas, lo que hoy en día podemos ver uno de los mandamientos según la iglesia tradicional, para que no se enojen, digámoslo así. La palabra nos dice al primer mandamiento, haz algo muy importante: no te harás imagen de nada de lo que está arriba en los cielos, ni bajo la tierra, ni en lo profundo del mar, ni las honrarás, ni las venerarás, ni nada. Y nosotros podemos entender que ese mandamiento no está en los que hoy normalmente usted puede mirar. Amén, hermanos. Pero ¿qué nos hace acá? Nos entrega la ley del Señor, los mandamientos que nos da por parte del Señor. Amén. Sigamos, irá estudiando, irá anotando las partes importantes y nos enseña la construcción del tabernáculo. Son acontecimientos totalmente inseparables. Miren, la construcción del tabernáculo y la ley es algo que no podía faltar al pueblo de Israel. Dios nos ha dado leyes, nos ha dado estatutos, nos ha dado mandamientos, y nada más que dice que nosotros, los mandamientos del Señor no son gravosos. Amén. No son gravosos, o sea, no quiere decir que no son fáciles, mis queridos hermanos. Perdón, que no son difíciles de cumplir, sino que son fáciles para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Será un mandamiento difícil, Pati? No. Un mandamiento difícil será: no robarás, no adulterarás, no codiciarás la esposa ni la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que tenga tu prójimo. ¿Es difícil cumplirlo? ¿Verdad? Es algo muy importante que nosotros debemos entender, hermanos, que no son gravosos, que no son difíciles de cumplir. Pero usted dirá, pero lo que pasa es que para ustedes es fácil. No, para todos puede ser fácil, siempre y cuando nos dejemos llevar de la mano del Señor. Por eso, el tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? Había 3 puntos muy importantes. En el tabernáculo es el lugar, son los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Me encanta a mí la ilustración acá en nuestra congregación, donde el Señor nos ha puesto a pastorear, a dirigir. Nos encanta porque son 3 puertas prácticamente para ingresar acá, ¿no? La puerta que está acá afuera en la calle, sube las gradas, entra a la segunda, pasa el pasaje que tenemos aquí, un pasaje pequeñito, y es la tercera puerta, entramos a la casa del Señor. Y es importante. Yo el otro día me puse a comprar, digo, wow, primero son los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, que le dividía, donde estaba el arca, las tablas, los panes y los candelabros, todo eso. Los panes de la proposición también, que sabían estar ahí. Pero algo muy importante, mis queridos hermanos, recordemos, escuche bien, recordemos que Moisés le fue dada el plano del tabernáculo cuando estuvo en el monte con Dios, al mismo tiempo que le fue entregada la ley. Miren, ¿quién le dio los planos para que Moisés haga de acuerdo a lo que Dios le había estructurado? ¿Cómo Dios le da la sabiduría? Todo eso está en el libro de Éxodo. Por eso, mire que cuando pasan camino a la tierra prometida, divide el servicio, Moisés divide el servicio por familias, la familia de Merari, la familia de Jotcabat. Mire cómo van ellos tomando posición y van dividiendo. Unos hacían las cortinas, otros hacían las tablas, otros levantaban el tabernáculo, los utensilios
que eran de oro, y cada familia se dividía el trabajo en la casa del Señor. Amén. Joab, Merari, mis queridos hermanos, eran familias, y esas familias van descendientes cuando Salomón construye el templo y el rey David llama a los de esa familia. ¿Qué tal? ¿Cómo va la descendencia de su familia sirviendo al Señor, no? Ya desde la próxima semana les doy todos los nombres de estas familias que colaboraban ahí, las que eran, como ser, digamos, las principales, digámoslo así, ¿ya? Pero todos somos importantes, ¿no? Usted lo pensará, todos somos importantes y colaboradores. Todos somos colaboradores en la casa del Señor, amén. Les voy a decir, no es que solamente familia tal es importante y nosotros no. Todos somos importantes en el servicio del Señor. Entonces, miren, el tabernáculo era construido, donde estaba puesto el tabernáculo, todo eso está aquí en el libro de Éxodo. Las 12 tribus se dividían, estaban alrededor, el tabernáculo estaba en la mitad, por eso dijo, la palabra dice, habitaré en medio de mi pueblo. En ese tiempo el tabernáculo en la mitad, las tribus divididas alrededor del tabernáculo, y cada una tenía un distintivo. Si usted gusta, ahí está todo en el libro de Éxodo, mis queridos hermanos, amén. Mire, les puedo, dice, es preciso que comprendamos por qué estos dos sucesos, la ley y el tabernáculo, están enteramente unidos. Y en un momento, mis queridos hermanos, vamos a ver por qué están unidos. ¿Por qué Dios le dio? ¿Por qué Dios le preparó a este hombre, mis queridos hermanos? Están unidos, inseparables, mis queridos hermanos. Primero, volvamos a la Pascua, mis queridos hermanos. Volvamos a la Pascua después de estas introducciones. Amén. Irame controlando el tiempo, ¿no? Primero, mis queridos hermanos, volvemos a la Pascua. Ustedes conocen la historia de que Dios llamó a Moisés, le desafió, le envió de vuelta a Egipto. Amén, hermanos. Dios llamó a Moisés y le desafió que vuelva a Egipto. Perdón, ¿cuánto tenemos? 7:20. Ay, a ver, rapidito, ¿no? Ha pasado 20 minutos, mire cómo Dios les llama y le da un desafío, a ver, y también nos puede hacer lo mismo, ¿no? Dios nos llama y nos desafía, a ver, Juan, María, Pedro, Ismael, Salomón, Balito, Kento, Marcelito, nos llama Lenin y dice, bueno, les voy a dar este desafío a ustedes. Y Dios le da el desafío a Moisés que vuelva a Egipto. Mire, Moisés había salido huyendo de Egipto, ¿verdad? Había salido huyendo de Egipto. Había asesinado a un egipcio, lo había escondido. Los hebreos le habían delatado. ¿Y qué hizo él? Tuvo que salir huyendo por miedo de qué, Pati? A ser asesinado. A ser asesinado. Recuerde que antes era la ley, ¿cómo se llama? La ley del taliones, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Era esa ley, ojo por ojo, diente por diente. Si mataba a filo de espada moría. Entonces antes era esa ley. Entonces Moisés salió huyendo y Dios le llama a Moisés en la zarza ardiente y le da un desafío, y el desafío que Dios le pone a Moisés era que vuelva a Egipto. ¿Qué tal, hermanos? Como es el Señor sabio, ¿no? Que vuelva a Egipto para sacar a su pueblo. Y había quedado que yo tenía que traerles estas, no me hiciste de acuerdo. Bueno, pero en la Torá, y si usted gusta ahí en la Torá, usted va a mirar esta parte que ya le voy a decir. Dice, mis queridos hermanos, que vuelva a Egipto. Al principio Moisés se mostró reacio, mis queridos hermanos, a ir. Y en todas las historias encontramos maravillosas lecciones. Aquí, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero que vayas y liberes a mi pueblo. Moisés le contestó, Señor, yo no puedo hacer eso. No sé expresarme bien. No soy elocuente.
yo no sé hablar, no puedo expresarme. Mis queridos hermanos, no puedo hablar. En otras versiones dice, soy tartamudo. Y aquí viene la clave del éxito. Mis queridos hermanos, y de hecho nosotros tuvimos un estudio en la Torá donde nos hablaba de Moisés. Ahí es un nombre, ¿cómo es el nombre de Moisés en hebreo? Moisés, algo así es, ¿no? Pero, ahí estaba el estudio que nosotros podíamos ver. ¿Dónde? ¿Por qué eres tartamudo? Solo las maravillas de Dios podía hacerle hablar elocuentemente. Se dice la historia ahí escrita en la Torá. Se dice que estaba en una mesa así como esta, no así igualita a esta, no, mejor que esta, hermanos, no. Pero dice que estaba el faraón a la cabeza, Moisés, los hijos, su esposa, los príncipes, y estaban también sus gobernantes, estaban sus adivinos. Y Moisés se levanta y va donde faraón y toma su corona y se la pone. Entonces sus adivinos dicen, está profetizando la caída de tu rey. Veamos la astucia del muchacho. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Toman una esmeralda y toman un carbón encendido. Moisés toma el carbón y pasa por su boca y quema su lengua. Una persona con la lengua quemada, ¿será que puede hablar elocuentemente para ti? No. Va a tartamudear, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso Moisés dice, Señor, yo no puedo hablar. En esta versión dice, soy tartamudo. En otras dice, no tengo un elocuente, ¿cómo se llama esto? No soy muy elocuente para hablar, mis queridos hermanos. No sé expresarme bien. No soy elocuente. Yo no sé hablar. No puedo presentarme ante el faraón. Y Dios, mire lo que le responde. Dios no reprendió a Moisés. No dijo, a ver, Moisés, ¿quién es el que te manda? Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Dios no reprendió a Moisés por decir esto. Ni se puso furioso ni se enojó. Porque esa no era más que la manifestación de la insuficiencia humana de Moisés. Ya que no hay nada de malo en eso. Hemos sido creados para ser de ese modo y Dios no nos considera nunca culpables por sentirnos inadecuados. Cuando nos pide que haga algo, cuando Dios nos pide que haga algo, hay algo muy especial. Dios nos va a utilizar para Él hacer las cosas por medio de nosotros. Amén. Amén o no amén. Amén, amén, hermanos. Mis queridos hermanos, Dios le dijo a Moisés, ya que no sabes expresarte, pero te voy a decir lo que voy a hacer. Tú ve a Egipto y yo seré tu lengua y hablaré, mis queridos hermanos, y hablaré a través de ti. A lo que Moisés replicó, mira, Señor, creo que lo mejor sería que te busques otro. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto, Pati? Muchas veces. Dígalo fuerte, dígalo convencido. Muchas veces, ¿verdad? Nos ha pasado, no, yo no puedo. Hermanas, tiene que dirigir el culto. Ay, no, y ahora que digo, no. Mejor busquemos al hermano Marcelito. ¿Verdad? Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros que queremos delegar? Cuando Dios nos llama, queremos delegar a otros. Yo pregunto, ¿a usted le ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso? ¿O no le ha pasado? Sí le ha pasado. ¿Cuántas veces usted tiene, y algunos no, tienen miedo hasta ahora de hablar en público? Dice, ay no, es que mi fuerte no es hablar en público. Es que el Señor se busque otra persona para que hable en público. Pero Dios le dice, te quiero utilizar a ti como le dijo a Moisés. Yo voy a hablar por ti. ¿Qué dijo Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Pablo?
Solamente debemos dejarnos utilizar. Cuando todos me dejaron, solamente Dios estuvo conmigo y Él abrió mi boca para decirlo todo. Qué tremendo, hermanos. Y a veces nosotros decimos, mis queridos hermanos, Señor, busque otro, que vaya Aarón, que vaya Juanito, que vaya Marcelito, que vaya Pati, Soñita, Celestina, Rocío, Rosita, que vaya Carmelita o Marita, dice. Que ellos vayan, yo no sé, Señor. Envía a otros. Pero Dios nos tiene paciencia, ¿no? Todo esto está acá en el libro de Éxodo, casi digo el libro de Moisés, en el libro de Éxodo, para que usted pueda ver. Y la palabra de Dios dice, nos dice, entonces el furor de Jehová se encendió contra Moisés. Vamos a ver qué dice Éxodo 4:14, ¿ya? Dice así. Vamos a ver qué dice ahí, ¿ya? 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo. No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y él dice, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. La primera vez Moisés estaba diciéndole, no puedo hacer una cosa, Señor, así, no soy más que un hombre. Y Dios le contestó, sí, ya lo sé, Moisés. Le dijo la segunda vez, mira, Señor, será mejor que te busques otro. Que estaba diciendo realmente, Señor, no puedo hacer eso, y creo que tú tampoco puedes. Mire, ¿qué estaría pensando? No le está diciendo, Señor, yo no puedo, no soy capaz, no soy digno. Señor, ¿cómo me estás pidiendo que regrese a Egipto si de ahí salí huyendo? Cuando me vean me van a matar. Busque a otro, Señor. Cuando Moisés desafió a Dios de este modo, despertó su ira en su contra. Este es un buen punto que debemos recordar cuando Dios nos desafía a que hagamos algo, mis queridos hermanos. Este es un punto muy importante. Si Dios le ha desafiado a usted a hacer algo, hágalo. No tema y no diga, no puedo. Déjeme primero bautizarme, déjeme primero irme al seminario, déjeme primero prepararme, déjeme primero enterrar a mis muertos y de ahí voy a tener tiempo. Hermanos, estamos totalmente equivocados. Sigamos con esto. A Dios no le preocupa nunca su reacción inicial, sea la de echarse atrás, pero una vez que Él le ha recordado a usted que Él va a estar con usted en aquello que le ha pedido que haga y que va a hacer por medio de usted, se echa usted atrás, entonces es cuando ha insultado a Dios y es como si le hubiera dicho, no creo que tú tampoco puedes hacerlo. Meditemos. Pensemos, Señor, tengo sueño. O usted dice, es que chuta, ¿qué voy a hacer, Señor? Dios le va a preparar a usted en el camino a Egipto. Dios le va a preparar en ese camino a Egipto. De hecho, Dios le está preparando a usted. Nada más disponga su corazón y disponga su vida, ¿no? Disponga su corazón, su mente, su espíritu, para que usted pueda seguir. Entonces, mire, Moisés salió y se marchó a Egipto. Ya no tuvo pretexto. Ya no estaba dudando del poder de Dios en ese momento. Ya no le daba sueño. Ya no le daba cansancio. Entonces Moisés salió y se marchó a Egipto llevando consigo la vara de Dios. E inmediatamente tuvo un conflicto con el faraón.
No hay nada más dramático en todo el Antiguo Testamento que esta tremenda confrontación de las voluntades de entre Faraón y Moisés, que son las representantes de Satanás y Dios. Miren, Faraón ¿a quién representaba? Digámoslo en este punto, a Satanás. Moisés ¿a quién representaba? A Dios. ¿No es cierto? Al Padre. Miren, entre este caso Dios se mueve con poder en contra del Faraón y resulta casi increíble leer la historia de cómo Dios envió una serie de plagas espantosas que afectaron a toda la tierra de Egipto. Y a continuación, mis queridos hermanos, algo muy importante. Cada plaga, mis queridos hermanos, si usted se puede estudiar las plagas, ¿por qué Dios mandó la plaga del granizo, la plaga de la langosta? El agua se convirtió en sangre, las moscas, las ranas. Cada plaga que Dios enviaba, los egipcios tenían un Dios por cada de esas plagas, hermanos. Entonces Dios estaba demostrando el poder sobrenatural que era Dios de dioses. ¿Ah? Amén. Dios estaba demostrando, por eso Dios dice la palabra que endureció el corazón del faraón para demostrarle su poder. Porque los egipcios tenían, por ejemplo, cada uno de estas plagas, ellos tenían un Dios y le adoraban a ese Dios. Entonces Dios envió una plaga por eso. Entonces miren mis queridos hermanos, el faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir al pueblo, cosa que sucedió repentinamente. Fueron un total de 9 plagas, mis queridos hermanos. Cada una de estas plagas fue dirigida en contra de los dioses de los egipcios. Miren, Dios estaba emitiendo un juicio en contra de los dioses de Egipto por medio de estas terribles catástrofes que acontecieron en el país, mis queridos hermanos. Ahora imagínense la plaga de los piojos, ¿cómo estaría, no? Que por aquí, que por acá, ¿no? Ahora la plaga de las ranas. Imagínense usted que se iba a tomar agua, plaga de las ranas ahí. ¡Wow! Usted que se iba a acostar, usted que alzaba sus cobijas lleno de colchón de ranas. Un colchón de ranas, ¿no? La plaga de los moscos, por más que cierre, de las langostas. Usted que iba al río a bañarse, plaga, todo convertido en sangre. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero miren, mis queridos hermanos, nosotros debemos interesarnos en estos aspectos que nosotros podemos ver. El énfasis, mis queridos hermanos, como está escrito en el libro de Éxodo. ¿Qué tienen, mis queridos hermanos, que nosotros podemos ver? Que estas plagas son acontecimientos conmovedores en los tiempos de Moisés, mis queridos hermanos. Son acontecimientos conmovedores. Dios, mis queridos hermanos, hace que se reúna todo el pueblo, mis queridos hermanos, para que escuchen a Moisés. Y por último, la plaga, que pasó el ángel de ¿qué era? De la muerte. Ya hay una tipología muy importante con el Señor Jesucristo. Así que le invito a que estudie esta parte muy importante. Vamos, sigamos. Ha enviado Moisés, mis queridos hermanos, Dios a Moisés, con el fin de que puedan vencer la actitud que el pueblo tenía. ¿Cuál era la actitud del pueblo? Una actitud de un esclavo. ¿Cómo es, Pati? Una actitud de un esclavo. ¿Cómo es? La actitud de un esclavo es la parte más humillante que él puede tener. Su autoestima estaba por los suelos. Ellos tenían que trabajar. Y cuando el pueblo iba, decía, y hay algo que Satanás es astuto, y hasta el día de hoy pone en los hermanos, en los seguidores de Cristo, es el tiempo. Mire que cuando Moisés fue para Egipto a hablar con Faraón, y el pueblo le estaba escuchando a Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Este pueblo está ocioso.
Les multiplicó el trabajo para que no escucharan lo que Moisés tenía, el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Les aumentó el trabajo y les daba menos tiempo. Les daba más trabajo y con la misma paga. Ya no tenían descanso. Tenían que cumplir las cosas que el faraón les decía. Pero mis queridos hermanos, aquí es algo muy importante. Y eso hay que entender, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día en este mes, Patti? La Navidad. Pague, compre hoy y pague ¿cuándo? Meses de gracia. El nuevo año. Febrero, marzo. Compre hoy y pague en 3 meses. Sería en marzo, ¿no? Y usted contento va y compra todo lo que usted quiere, y es una gran mentira del diablo. El diablo a usted le hace endeudar para que cuando usted tenga que pagar diga, ay no, tengo que trabajar más, tengo que hacer más, y ya no me alcanza, y deja su relación de asistir a la casa del Señor. Y eso lo dio, ¿no? Este mensaje acerca de las finanzas. Nuestro hermano Salomón Quito, que vino e impartió ese conocimiento. Y eso es lo que el diablo hasta el día de hoy hace, y eso es lo que le hizo, lo que le puso a Faraón, para que el pueblo no tenga una relación con Dios y no le escuchen a Moisés la palabra que traía de edificación. Miren, conscientemente, pues después de la muerte de los primogénitos, Faraón deja salir al pueblo y deja marchar al pueblo de Israel. Es muy importante que seamos conscientes que cuando Moisés fue a Egipto, el pueblo de Israel no era una nación. Hoy día es una nación, pero en ese tiempo era el pueblo. Y aquí es algo muy importante. A ver, ¿cuántos días tuvo que pasar antes de que el ángel de la muerte pasara por todas las casas? Y si veía una señal de sangre en los dinteles, es importante cuando usted estudie esta parte de por qué es los dinteles y qué sucede cuando usted pasa ya de adentro, de afuera para adentro. Es muy importante. Y les voy a dar una reseña así muy breve. Ustedes han visto el arco, ¿no? El arco en las bodas, ¿no? Dicen, ay, qué bonito el arco. Pero ese arco tiene un significado muy importante. Es el empezar de una nueva etapa, ya no como novios ni como pareja, sino como esposos, una sola carne. Es el inicio de una nueva etapa. Por eso el pueblo de Israel puso en los dinteles la sangre, y cuando salieron a una nueva etapa, ya no de esclavitud. Vaya bien, salieron a una nueva etapa de libertad, no de libertinaje. Escuche bien, libertad. Amén, hermanos. Ahora, pasaron 3 días. El cordero tenía que ser examinado. El pastor tenía que examinar su sexualidad. El pastor tenía que examinar que no esté con ningún defecto, que no esté cojo, que no esté ciego, que no tenga una sola mancha. Que sea perfecto, hermanos. 3 días le examinaron al cordero para degollarlo y para poner su sangre como señal de salvación. 3 días le examinaron al Señor Jesucristo para derramar su sangre y darnos salvación. Vaya bien. Por eso Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos, recuerde que cuando murió decía, hay que bajar el cuerpo porque mañana es el día de la Pascua, empieza la Pascua. Vaya viendo toda esa relación que va teniendo el libro de Éxodo, ¿no? Algo muy importante. Mis hermanos, no era una nación cuando salió de Egipto, sino que se convirtieron en nación después de haber pasado el Mar Rojo. Este es el significado de la palabra que encontramos en la primera de Corintios 2:10. Dice, todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En el mar se convirtieron en un solo cuerpo, porque antes que habían sido más que una multitud desorganizada, después de haber pasado el Mar Rojo, salieron como una unidad en Cristo. En ese proceso reflejaron la verdad que descubre
todo cristiano, antes de hacerse un cristiano, no era más que una persona luchando y esforzándose por abrirse camino en la vida. Amén. Qué tremendo, ¿no? No éramos nada sin Cristo. Y hay una alabanza, yo siempre que me encanta, porque las alabanzas antiguistas son las que salen de la Biblia, cuando dice, yo no era nada cuando Dios me llamó y ahora soy príncipe de su pueblo. Anótame esta alabanza para el domingo, por favor, ¿no? Yo, perdón. Entonces decía, yo no era nada cuando Cristo me salvó y ahora soy príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios maravilloso, ¿verdad? Y así éramos, no éramos nada sin Cristo. Decía el pueblo de Israel, ahí todo un montón, ¿no? Pero cuando salió, se convirtieron en una nueva nación, que hasta el día de hoy, no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 años, ¿no? 2 años era cuando vimos la luna roja y se cumplía una de la profecía del libro de Ageo, ¿no? 2 o 3 años porque era, ¿no? Ahí es cuando el pueblo de Israel estaba convirtiéndose ya 70 años como nación. Mire hermanos, mire cómo Dios va dando sus tiempos, sino que a veces no estudiamos y decimos, ay, pero esto nunca había visto. Sí, no había visto porque no había estudiado, no había sabido porque no había estudiado, hermanos, amén. Mire, pero cuando ha vivido la experiencia de la Pascua, cuando ha visto la sangre del Cordero clavado en la cruz por él, salpicado de la cruz con su sangre. Y aquí hay algo muy importante. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Por eso el sacerdote rociaba la sangre cuando el pueblo se reunía y traían, de acuerdo a su pecado, las tortas, los pollinos, traían sus corderos. El sacerdote degollaba y rociaba la sangre al pueblo. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedió? Cuando comenzó el suplicio del Señor Jesucristo, cuando comenzó a derramar sus gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Vaya bien, ahí comenzó. Entonces, mis queridos hermanos, ahí nosotros podemos entender cómo sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Dice, sigamos. Por él, salpicado en la cruz con su sangre, por él se ha apoyado ese hecho, de igual modo que el pueblo de Israel se apoyó en el símbolo de la sangre del Cordero rociada sobre los dinteles de sus casas, la noche de la Pascua, y hasta que no había vivido la experiencia del Mar Rojo, dejando atrás su vida pasada para seguir adelante, para vivir una vida con el Señor, o una vida cristiana en Cristo, o como, no lo digamos cristiana, no digámosle una vida como hijos de Dios. Por eso yo les decía que los dinteles es la parte muy importante, ¿no? Cuando usted entra a una nueva etapa. Hermanos, el pueblo de Israel salió a una nueva etapa cuando cruzó el Mar Rojo. Ahora díganme, ¿quién podía alcanzarles en ese momento? Los del faraón, cuando quiso volver a coger al pueblo de Israel para traerles de nuevo a la esclavitud, quisieron también pasar el mar y ahí se quedaron ahogados. Hasta ahora, yo le invito a que ustedes busquen en el internet esta parte muy importante. Discover, que nosotros veíamos en Discover Channel, ¿no? Veíamos un reportaje que encontraron los carros de los egipcios todavía en el fondo del mar. Encontraron esos esclavos, los carruajes, las lanzas, ¿cómo se llaman esas? Para cubrirse, como los escudos. Me encontraron, y le invito a que usted revise esa historia para que tenga más o menos una idea cómo sucedió, ¿no? O también se ha visto la película de Moisés, como es una reseña cómo pudo suceder, pero bueno, que ahí no le cuenta como está en la Biblia, ahí también le adulteran, ¿no? Le adulteran partes que no están, entonces eso
solamente es como reseña, no le digo que así exacto es como una reseña, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a terminar este de acá para quedarnos. Aquí va a ponerle continuará, para saber, ¿no? Continuará. Y esto continuará, como se decir un hermano periodista que ya falleció, que era creyente en los caminos del Señor, del Canal 10, ¿no? No me acuerdo del nombre, se me fue, pero me acordé de él. Mis hermanos, la experiencia del Mar Rojo, dejando atrás la vida pasada para seguir adelante, para vivir una vida en plenitud con el Señor, habiendo proclamado su fidelidad a Dios y pasando de esa manera, de modo simbólico, por las aguas del mar. Nunca se entenderá completamente que se han convertido en parte de su cuerpo y del cuerpo de Cristo se han unido a una unidad viva, con todos los demás hijos del Señor, que es una imagen que ofrece el libro de Éxodo. Amén. Hasta ahí este pequeño estudio, pero importante para nosotros. Siga leyendo el libro de Éxodo. La próxima semana vamos a ver, la Pascua es la imagen de la cruz de Cristo. Amén, hermanos. La Pascua es la imagen de la cruz de Cristo. Por eso es la hipnosis del Antiguo Testamento. Amén. Nos faltó hacer la hipnosis un poco más abierta de Génesis para que se vayan uniendo, ¿no? Recuerde que son 5 libros del Pentateuco, pero le pusimos uno más que era Josué, porque ahí termina toda la fase del Pentateuco y ya vienen con los reyes, con los jueces, con las crónicas, y ya viene la vida ya de lo que es de David, Jonatán, el primer rey de Israel que fue Saúl, el segundo que fue David, el tercero que fue Salomón, y ahí ya vienen todas las descendencias, ¿no? Pero esta parte de estos 6 libros son tan importantes y me gustaría que ustedes los vayan leyendo para ir analizando punto por punto. Amén. Vamos a orar. Padre, no sé si tenemos un poquito más de meditación. Padre, le damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo maravilloso en el cual, Señor, hemos visto un poco más de lo que usted hace en nuestras vidas por medio, Señor, de la regeneración del Señor Espíritu Santo, por habernos permitido, Señor, tener este tiempo de estudio para saber de tu palabra por medio de la hipnosis del libro de Éxodo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Espíritu Santo, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle brevemente los anuncios. La otra, por favor, para ir terminando. Los anuncios, mis queridos hermanos, los anuncios que les vamos a dar en este momento para el día de mañana, 6:30, tenemos grupo celebra su recuperación, 6:30, con nuestra hermana Rocío Analiza. ¿Tú sabes si tienes el número de nuestra hermano? No, bueno, vamos a proyectarles también ya el número, le damos, les dejaremos en el chat para los que gusten tener el link del ministerio. Celebremos 6:30, es algo muy precioso, no se puede perder. No lo compartimos en las redes porque es algo íntimo, donde usted puede expresar su, ¿cómo le podemos decir ahí? Su necesidad en ese momento, ¿no? Su angustia, su tribulación. Donde está un equipo de hermanos y lo va a acompañar a usted en ese proceso, en medio de la oración, en medio de lo que podamos nosotros hacer, ¿no? El grupo Celebremos, celebra tu recuperación. Dios rompe cadenas, Dios rompe ataduras, así que le esperamos. 6:30 de la tarde, mis queridos hermanos, 6:30. No sé si nuestra hermana Rocío está conectada. Por favor, hermana Rocío, puede poner su número de WhatsApp para que le puedan escribir y puedan enviarle, usted puede enviar el link a las personas que necesitan de este tiempo del Señor. Amén. El día viernes vamos a estar en un tiempo de oración, 7 en punto de la noche, el tiempo de oración a las 7 en punto de la noche. Amén. Hermanos, el día sábado 1:30 de la tarde, 1:30 de la tarde, vamos, mis queridos hermanos, a tener este tiempo de los jóvenes. Amén. Tiempo de jóvenes, 1:30. Amén.
También el día domingo estaremos 8:45 de la mañana en el tiempo ¿de qué tenemos el día domingo? Culto de avivamiento. O culto dominical, como usted le quiera llamar, pero mejor es de avivamiento, porque tiene que avivarse en el espíritu. Amén, hermano. Así que reciba, despierte, no se duerma y usted estése presto para la gloria del Señor. Amén. Mis queridos hermanos, les dejamos un abrazo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones. Vamos primeramente ya ir cerrando la primera transmisión y cerramos en este tiempo. Amén, hermanos. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.